Estoy muy complacida de estar con ustedes el día de hoy aquí. Gracias por venir. Ya Charles habló un poco de mi profesión y de mi pasión por el acceso lingüístico, que es de lo que vengo a hablar el día de hoy acá. Siguiente. Desde que empecé a estudiar trabajo social y un poco, yo diría desde que me mudé a Estados Unidos, empecé a ver las barreras lingüísticas. De hecho, mi vida tuvo un gran giro. Siempre se puede decir que todo lo negativo puede resultar en algo positivo, pero por el mal uso de una palabra terminé 3 meses en Colombia esperando por una visa porque utilicé la palabra terminated en lugar de decir que había finalizado un trabajo. Y mal uso de la palabra me costó meses de angustia por una visa. Entonces, no fue sinceramente desde ahí que decidí trabajar en el tema de acceso lingüístico, pero sí fue un poco más adelante, cuando estudié trabajo social, después de volverme intérprete para el Hospital Johns Hopkins, sí trabajé para el hospital. Después de, ahorita les voy a contar la historia que me trajo a esta pasión, pero sí ha sido muy arraigado después de mi trabajo y de toda mi experiencia de vida, especialmente siendo una persona con inglés limitado en los Estados Unidos cuando llegué, pues cómo se desarrolló esta pasión, y esto es lo que voy a compartir el día de hoy con ustedes. Sí. Mi visión y la visión de mi empresa es prevenir la discriminación basada en el lingüicismo. La discriminación o el lingüicismo basados en la lengua, y mi misión es ayudar a las empresas a que realmente provean inclusión a través del acceso lingüístico. Mi función va a ser dedicarme a que las personas se familiaricen con este tema. ¿Ustedes habían escuchado hablar de acceso lingüístico? Y si quieren levanten la mano los que habían escuchado hablar. ¿Ok? Por los últimos, bien, los de tío. Por los últimos años, yo, especialmente desde la pandemia, empecé a hablar mucho del tema y me di cuenta que obtenía bastantes miradas como, ¿de qué me están hablando? ¿Sí? Y yo dije, ok, el acceso lingüístico tal vez no es una cosa que se conozca tanto, no es un tema muy común, o tal vez no es un término muy común. Entonces me voy a dedicar a que la gente conozca el impacto de lo que es el acceso lingüístico. Y gracias a este tema vamos a ampliar digamos, nuestra opinión y nuestro concepto, espero yo, de 4 conceptos muy clave también. Uno es el de la inclusión. Vamos a hablar un poco de el efecto del acceso lingüístico en lo que es la inclusión. El otro concepto que vamos a expandir el día de hoy es el de la accesibilidad. El siguiente, el de la discapacidad, y el de la participación. Después de la pandemia, durante la pandemia, creo que nos encontramos con un mundo mucho más globalizado y estos conceptos necesitan ser reevaluados, es lo que yo creo, y expandidos. Ya no podemos verlos de la misma manera, y la clave hoy, o la idea hoy, es poder traer estos conceptos otra vez a la mesa para evaluarlos y para disecarlos y ver qué más se les puede ver a ellos. Y la pregunta fundamental va a ser: ¿cuáles son las barreras y las mejores prácticas para asegurar el acceso lingüístico a todos los servicios públicos para las personas que no hablan el idioma dominante? Y pongo aquí el idioma dominante, aunque todo lo que yo he investigado realmente se basa en las personas que no hablan inglés en los Estados Unidos. Entonces voy a mostrarles como un estudio de caso, o de casos más bien, en lo que pasa con el acceso lingüístico en los Estados Unidos. Cuando yo estaba trabajando en el hospital, yo conocí a José, que obviamente no voy a poner la foto de un paciente real, ni el nombre tampoco, pero José era un paciente que vino de Honduras y llegó a los Estados Unidos por primera vez a través de La Bestia. ¿Ustedes han escuchado hablar del tren La Bestia? Ok. Para los que no han escuchado hablar del tren La Bestia, este es un tren que lo llaman así porque es un tren de cargo donde muchas personas, especialmente en Centroamérica, se suben para poder llegar a la frontera con los Estados Unidos, y en el proceso pueden perder sus extremidades porque se caen del tren, o pueden perder hasta la vida. Entonces, con razón tiene ese nombre, La Bestia. José fue uno de los afortunados que llegó sin perder ninguno de sus miembros a los Estados Unidos, y se fue dejando pues una familia, dejando una situación de mucha violencia donde fue amenazado, él y su familia, se fue dejándolo todo atrás. Y llega a Estados Unidos y lamentablemente lo agarra la migra,
se devuelve o lo deportan nuevamente y él emprende otra vez su camino hacia los Estados Unidos, esta vez por el desierto. Y como se podrán ustedes imaginar, pues esto es una travesía bastante dura. Uno tiene que estar con mucha desesperación para querer hacerlo y dejar toda la vida que uno tiene atrás. Y llega a los Estados Unidos otra vez y pasa por una serie de vicisitudes, otra vez pobreza, o sea, que trajo José nada, solamente su cuerpecito y su ropa. Pasa por otras dificultades diferentes y un día se enferma y llega al hospital y nos conocemos y me dice, qué bueno que usted está acá. Llevo 2 meses tratando de venir a esta cita, pero hace 2 meses cuando vine me la cancelaron y estoy muy enfermo. Y pues esta vez sí me van a ver. Entonces yo le dije, ¿por qué le cancelaron la cita? Y me dijo, porque no había intérprete. Entonces eso me dio como un shock. Y cuando entramos a la cita, lamentablemente tuve que interpretar noticias muy malas para José. Él no estaba bien, llevaba 2 meses estando mal y siguiendo mal. Y me puso realmente a pensar, trabajando para uno de los hospitales más famosos del mundo, me puso a pensar todo lo que implica que no se le dé a una persona una interpretación adecuada. Fíjense en José, que dejó toda su vida atrás, que su único bien o su único activo, por decirlo así, o su posesión más preciada, ¿qué era? ¿Qué era la posesión más preciada de José? Su salud, ¿sí? El inmigrante que llega a cualquier parte del mundo cuenta con lo que tiene, con su cuerpo y con sus manos para poder trabajar y apoyar a su familia en el país de origen. Y pensar que sin querer nosotros pusimos a José otra vez en una posición de víctima, porque no le prestamos acceso lingüístico cuando tocaba y 2 meses pasaron más. Entonces esta situación realmente me puso a pensar y me cuestionó. Y ahí fue como que empezó mi pasión, por decirlo así, y mi deseo de aprender y explorar más. Y fue allí donde decidí volverme trabajadora social y explorar este tema más a fondo. Hablemos un poco del acceso lingüístico. El acceso lingüístico es ofrecer a las comunidades multilingües con dominio limitado del idioma dominante un acceso razonable a los mismos servicios que las personas, bueno, en este caso anglófonos, porque los estudios son en Estados Unidos, pero en los mismos servicios que a cualquier persona que hable el idioma dominante. El acceso lingüístico cabe dentro de un marco más grande, que es y que básicamente la premisa es igual tratamiento a todos, bien sea que se hable inglés o no inglés, bien sea que se hable español, castellano o no castellano, depende del lugar. Y pues obviamente hacer una charla en un país fuera de Estados Unidos se me ha traído nuevos desafíos, ¿no? Pensar como, bueno, no es solamente inglés, es castellano, puede ser cualquier idioma y realmente expandir mi propia mente para ver cómo se aplica este mismo tema en otros países. El siguiente marco que envuelve el acceso lingüístico es la justicia lingüística, que es otro marco basado en la noción de respetar los derechos lingüísticos fundamentales de una persona. Y estos 2 conceptos nos van a llevar a que haya realmente justicia lingüística, que como van a ver o como van a poder imaginar, la necesitamos y la necesitamos en todo el mundo. En los Estados Unidos hay 26.9 millones de personas como José que no hablan el inglés. Ustedes se pueden imaginar, casi 26.9 millones de personas. Ese es el tamaño de un país como Corea del Norte. Y vamos a hablar de en qué aspectos, porque cuando hablamos de acceso lingüístico, ¿dónde es más importante el acceso lingüístico? Si nos ponemos a pensar en el caso de José, la comunicación fue clave para él, ¿sí? El médico no podía ver a José sin un intérprete, José no podía entender qué era lo que pasaba a su cuerpo, porque era una situación crónica, obviamente él no estaba por emergencias, donde pues no hubiera tenido que esperar 2 meses, era una cuestión crónica. Y la comunicación realmente es la herramienta de diagnóstico más importante. Entonces, cuando no se está prestando acceso lingüístico en un ambiente médico, ¿qué estamos haciendo básicamente? ¿Sí? Es como si estuviéramos haciendo medicina veterinaria, porque no estamos comunicándonos con la persona. Nuestra salud, y esto es independiente de en qué país estemos, nuestra salud es nuestro bien más importante. Reto a alguien que lo dispute, que piense que tal vez el carro es más importante o la casa. Es nuestra salud, de eso no me cabe duda. Y realmente entender que las palabras pueden matar y por eso el trabajo, siguiente,
el trabajo tan importante de los intérpretes y traductores. ¿Cuántos intérpretes y traductores hay aquí o cuántos de la carrera de interpretación y traducción? Ok, qué bien, qué bien. Porque las palabras pueden matar o pueden poner a una persona en una situación muy grave. Otro caso muy famoso en el medio, el caso de Willy Ramírez, donde un muchacho, esto fue en los años 80, entra a una universidad de la Florida y dice, se queja de un malestar estomacal y dice que él piensa que está intoxicado, lo dice en español, y el intérprete, no era un intérprete profesional, cogieron a alguien de la familia, la persona escuchó intoxicado y lo tradujo, lo interpretó como intoxicated. Entonces, ¿qué pasó? El médico de una vez descartó que este muchacho podía tener algo grave, dijo, bueno, pues cubano, 20 años, probablemente esté borracho, lo pusieron en una sala de observación y dejaron pasar el tiempo, sin entender lo que le pasaba al muchacho, sin examinarlo bien. Horas después se dieron cuenta de que lo que había pasado con Willy Ramírez, y este caso los invito a que lo lean, está por internet, sí, nada más el nombre, lo ponen ahí y sale, sin entender que lo que tenía él era un aneurisma. Y después de este problema de salud, donde Willy perdió tiempo invaluable, terminó él cuadripléjico, perdiendo todas sus facultades básicamente, y obviamente todo fue por un error de traducción o de interpretación. Y la consecuencia para el hospital, ¿cuál fue? Que la familia demandó y tuvieron que pagarle, el hospital tuvo que pagarle a la familia $71 millones. Hay muchos casos como ese, estos son los más famosos, gracias a Dios no pasan todo el tiempo y gracias a Dios no son tan graves siempre, pero pasan todos los días, hay algún problema de acceso lingüístico, bien sea en la salud, en lo legal, en la educación, que hoy vamos a ver. Y esto me pone a pensar, bueno, antes de que hablemos más y que nos adentremos un poco más en el tema de salud y de otros servicios públicos, ¿cuál es el problema? Y me pregunto yo, ¿cuál es el problema actual? Y es una afirmación que yo les voy a poner a su consideración, que es que en Estados Unidos hablamos inglés. Esa afirmación, digamos, en un público estadounidense tiene dos tipos de reacción. Mucha gente dice, bueno, sí, aquí es el idioma oficial, es el idioma que nosotros hablamos y por ende la gente pues lo que tiene que hacer es aprender inglés, ya. Esa es la solución. Y esto acarrea el problema que tenemos de acceso lingüístico el día de hoy, porque entonces previene que las personas sean un poco más sensibles acerca de la gran diversidad lingüística que hay en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay 430 idiomas hablados que están registrados en los Estados Unidos, 177 de estos son autóctonos de la zona y bueno, 52 ya están extintos. En la siguiente diapositiva vemos que sí, en efecto la gran mayoría habla inglés, 239 millones de personas hablan inglés, pero 41 millones de personas hablan español y como ya les mostramos en otra diapositiva, casi 26 millones de personas no hablan el inglés y son por ende tienen inglés limitado. Pero además de esto, en los Estados Unidos jamás, o mejor dicho, siempre ha habido una gran porción de la población que no habla inglés. Entonces es importante desbaratar ese mito para entender y realmente adoptar la identidad multilingüista. Empecemos con un poco la cronología de la diversidad lingüística en los Estados Unidos en la siguiente diapositiva. Al principio, cuando obtuvieron la independencia en los Estados Unidos, un cuarto de la población no hablaba nada de inglés. Hablaba 2/5 de ese cuarto hablaban alemán. En el año 1803, los Estados Unidos compró a Luisiana y aumentó el número de personas que no hablaban inglés a 1/3. Y aquí lo ven en el mapa de la compra de Luisiana. Como ven, es una franja grandísima de los Estados Unidos donde hablaban francés. En la siguiente diapositiva vamos a ver que en 1818 se compró otro pedazo de territorio. Bueno, uno siente de todo cuando está hablando de compras de territorio. A través del tratado Adams-Onis, que compraron la parte de Florida de los españoles, esa parte hablaba español. Y luego más tarde, como veremos en la siguiente diapositiva, en 1842, se llevó a cabo el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que anexó una gran parte de lo que es el país hoy,
Imagínense, los estados de California, Nebraska, Utah, Arizona, parte de Nuevo México y de Colorado. Esta diversidad de compra de territorio favoreció la diversidad lingüística. Vemos también que hubo inmigraciones de los celtas, de los alemanes y también más tarde italianos, judíos y eslavos que también llegaron al país. Entonces, nuevamente, el país nunca ha sido monolingüista, siempre ha sido multilingüista. Pero hay una gran paradoja que es, en los Estados Unidos es tal vez uno de los países que se caracteriza históricamente por una gran diversidad lingüística, que es impulsada por la inmigración, pero también es una zona de extinción de los idiomas, llegan ahí a morir, porque la gente llega a aprender inglés y a tratar de volverse monolingüista. Y ese es un fenómeno que está pasando. Las familias que llegan especialmente, bueno, eso es lo que yo observo, obviamente, de Centroamérica, pues tratan de ni siquiera enseñarles a sus hijos el español. Entonces, está como esta gran paradoja, como la explica el autor Rubén Rumbaud. Entonces, volviendo al tema de salud, este problema no solamente tiene consecuencias a nivel micro, sino también a nivel macro. Y es importante también para todos los que estemos trabajando por el acceso lingüístico que ayudemos a los gobernantes, a los administradores a que entiendan el problema en todas sus dimensiones, no solamente en el personal, lo que les toca el corazón, ¿sí? Pero también en el tema fiscal. Resulta que la atención en salud, se imaginarán que es una gran parte de la economía y de hecho en los Estados Unidos los costos de atención de salud representan un quinto, siguiente diapositiva, del total de la economía estadounidense. De este total hay más o menos un 21 al 47% que es puro despilfarro. O sea, estos gastos ni siquiera son gastos innecesarios. ¿Y a qué se debe este despilfarro? A que hay fallos en la prestación de atención en salud y fallos en la coordinación de atención. Y estos fallos están muy asociados con la capacidad de las personas de comunicarse en un idioma. Hay muchos malos entendidos, llamaron al señor, no hablaba el idioma, etc. Entonces esto genera una cantidad impresionante de costos. El 50% del costo total de salud es generado por el 5% de los pacientes y estos pacientes, este 5%, corresponde, en la siguiente diapositiva, aquellos que llaman, los llaman los frequent flyers, pero lo traduje como reincidentes. Suelen ser pacientes de bajos ingresos, sin seguro y pertenecientes a minorías. Entonces, esta es una razón fiscal para que nuestros administradores de servicios públicos, en este caso la salud, se pellizquen un poco y se den cuenta de la importancia de proveer acceso lingüístico a través de profesionales. Además de esto, ya a un nivel más hospitalario y más de paciente, en la siguiente diapositiva vemos que las hospitalizaciones son más largas para las personas que no hablan inglés. Estas personas tienen mayor dificultad para comprender las instrucciones cuando se les da el alta, porque muchas veces los médicos o las enfermeras que les están dando el alta no se inmutan y les dicen o les pasan una traducción de Google Translate, eso ha pasado, y les dan el papel sin asesorarse, sin verificar si la persona entendió lo que leyó, si es una buena traducción. Y aunque hoy en día, digamos que no se puede decir con tal desdén, eso fue Google Translate, porque hoy en día, digamos que las traducciones son más o menos decentes, igual pueden acarrear unos grandes problemas de seguridad al paciente no revisar una traducción. Entonces, estas personas a veces no entendieron el alta. Yo tuve un caso en el que un paciente llegó de vuelta al hospital, tenía su pierna más o menos de este tamaño, le habían hecho una cirugía de rodilla y el médico estaba furioso con el paciente porque él no se había cuidado la herida de la cirugía apropiadamente y bueno, lo regañó ahí, yo interpreté todo el regaño. Y resulta que el señor nunca tuvo intérprete en el dado de alta. Él dijo, yo no entendí yo no entendí que me tenía que limpiar las grapas, o sea, él no entendió. Y llegó con una infección tremenda, hospitalizado por otros 10 días con antibiótico intravenoso. Eso le cuesta mucho más al hospital, estos 10 días de rehospitalización, que haber contratado un intérprete profesional por 2 horas.
Entonces, todos los que tienen enfermedades crónicas vuelven otra vez al hospital y esto acarrea muchos gastos. Además de esto, también hubo un estudio que hizo la Agencia de Calidad en Salud para tratar de ver cuál era realmente la incidencia de los servicios de interpretación profesional. Y aquí en este estudio, diferentes encuentros médicos, 20 fueron con intérpretes profesionales y 27 con intérpretes ad hoc, quiere decir cogieron al primer bilingüe que pasó por ahí y lo pusieron a interpretar, y 10 de estos encuentros fueron hechos sin intérpretes. En estos encuentros hubo 1.884 errores de intérpretes que se encontraron, pero de esta cantidad de errores, el 18% tuvo posibles consecuencias clínicas. Es mejor no tener a nadie, ¿sí?, interpretando, como ven acá, que tener un intérprete que no esté capacitado. Obviamente los intérpretes cualificados los capacitados fueron los que mejor resultados dieron en este estudio. Pero pues se ve con mucha informalidad hasta el día de hoy que cualquier persona que hable 4 palabras en 2 idiomas ya sabe interpretar. Entonces ese es el mito que tenemos que desbaratar. Yendo más a fondo en términos de estos errores clínicos, resulta que las personas que hablan el inglés perfectamente tienen cierto nivel de riesgo también. En todos los hospitales hay un nivel de riesgo, pero en este caso ellos sufren el 1% del daño temporal grave, mientras que las personas que no hablan inglés o Limited English Proficiency, eso es lo que esta sigla significa, encuentran un 4% más, o sea, es el 75% más grave, o mejor dicho, más veces tienen un daño temporal grave. Entonces, no hablar inglés es un problema de salud pública en los Estados Unidos, básicamente. Vamos a seguir con otra área de los servicios públicos, que es la justicia. ¿Qué pasa en la justicia? La comunicación efectiva es clave para el debido proceso y para un juicio justo. ¿Y cuál es el caso de los Estados Unidos? En otro estudio ya más asociado con la parte jurídica, se estableció que el 30% de la población, estamos hablando solamente de la población hispana de los Estados Unidos, no se considera competente en inglés. Y el problema es que no hay ningún derecho constitucional a que se le brinde un intérprete durante un interrogatorio hecho por las fuerzas policiales. Es decir, que si tú tienes un problema, si tú estás viajando en Estados Unidos y tienes un problema y te agarra la policía, te lleva a un interrogatorio, nada te garantiza el derecho a un intérprete como la ley está en este momento. Entonces, ¿qué pasa? Que el 40% de los latinos que fueron exonerados finalmente confesaron falsamente a delitos y dijeron que no habían entendido bien el inglés hablado. Entonces, y yo veo mucho esto en los tribunales, yo también soy intérprete de tribunal, y ¿qué pasa? Que el abogado llega muy confiado y dice, él entiende inglés. Y la gente dice, ¿cómo? O sea, yo pienso, ¿pero cómo sabe? Ah, no, ¿por qué? Porque la persona asiente con la cabeza y eso ya es indicativo suficiente para que el abogado dice, entiende inglés. Este tipo de situación nos pasa con cierta frecuencia. Siguiente diapositiva. Y pues obviamente genera muchísimos problemas a nivel de debido proceso y de justicia. Y además, antes de hablarles de esta diapositiva, los Estados Unidos funciona como un país en cuestiones de salud, pero funciona como 50 estados en cuestiones legales. Entonces, no está unificado en términos legales en lo que ocurre en los tribunales. Cada estado hace lo que quiere en términos de sus normas, ¿sí? Entonces, el problema en la parte de tribunales es un poco diferente de la parte de salud. Y ahorita vamos a ver un poco la legislación más adelante. ¿Qué pasa en la educación? Que sencillamente, obviamente la lengua es el factor más importante del que depende el éxito del aprendizaje. Siguiente diapositiva. Sin embargo, lo que pasa es que hoy en día se les pide incluso a chicos, a los niños, que interpreten para sus padres o para el maestro en lugar de utilizar a un intérprete profesional. Y de hecho, ayer conversando con Charles en el almuerzo, me comentó de un caso que lo investigué, del caso de este muchacho que fue a la escuela. Era un niño sordomudo que venía de Centroamérica y nunca le dieron intérprete por muchos años.
y él se graduó sin realmente nunca haber aprobado nada, solamente que sencillamente los educadores ni siquiera se preocuparon por darle intérprete, y él tuvo que rehacer su propia educación a la edad de 26 años. Hoy en día está demandando al sistema escolar, no me acuerdo ya en qué estado, pero imagínense. Entonces, y ahora hay una situación aún más interesante, por decirlo así, y es que están reemplazando profesionales en interpretación y traducción por niños. Esto no es nuevo, pero trajo esto a la luz, lo trajo una película que se llama Translators. Y voy a presentar un pedacito de la película. Van a ver, esta película dura 20 minutos, pero solamente vamos a ver aquí un minuto allá. Aquí venimos para que des la ayuda a traducir el papel. Aquí está, mire, mijo. ¿Cuánto se lo tienen que pagar ya? Porque ya es hecho en diciembre 29. Gracias, Denzelito. De nada. Gracias, mijo. Ahora vámonos al minuto 11, por favor. En el colegio también me dicen que tiene problemas de habla porque parece que no escucha bien. Debe ser eso, ¿cierto? She said that in her school, they're gonna put her in a program because she can't talk that well. She can speak. Well, that'll definitely help. But the fluid in the ears she hears like she's underwater. Dice que el flujo en sus oídos hace como si ella escuchara que estuviera debajo del agua. Oh. Did she get all her questions answered? ¿Tuvo todas sus preguntas tuvieron la respuesta? Sí. No tengo una, dile que si me puede Para regalar preguntar esta al silla. público, ¿qué vieron en estos dos pedacitos de película? ¿Alguien me puede describir un poco lo que pasaba ahí? ¿Quién estaba interpretando? Los niños, sí. ¿Y a quién le estaba interpretando? ¿A los padres? Parece simple, ¿no? Los niños lo interpretan a sus padres. 11 millones de niños en los Estados Unidos están trabajando hoy sin pago como intérpretes. Los sacan de la escuela, los llevan a la cita médica, ponen al niño a interpretar para el papá cuando tiene que dar sus propias notas. Imagínense el conflicto ahí. Pero la pregunta es, ¿para quién están interpretando esos niños? Y eso es lo que yo quiero que ustedes piensen diferente. Esos niños están interpretando para profesionales también, ¿sí? Si vieron al médico que dice sí entiende su mamá, sí tuvo todas sus preguntas respondidas, y de una manera casi como, yo diría un poco como alejada, ¿no? ¿Sí entendió su mamá? No hay una compenetración o no hay una responsabilidad de parte del profesional de que él tiene que prestar el acceso lingüístico, es la responsabilidad de él. Y de hecho ahorita que en la siguiente diapositiva vamos a ver un poco las leyes y normativas sobre el acceso lingüístico, nos vamos a dar cuenta sobre quién cae la responsabilidad, y no es sobre los padres y sobre los niños. Entonces hay leyes bastante antiguas ya, diría yo. Bueno, 1964, en el artículo 6 de la Declaración de Derechos Civiles de 1964, dice que ninguna persona en los Estados Unidos podrá, por motivos de raza, color u origen nacional, ser excluida de la participación o negársele los beneficios o discriminar a esta persona por cuestión de su raza o de su color u origen nacional. Y esto, en la parte de origen nacional, se extrapoló para decir, bueno, lo mismo es por idioma. Si tú discriminas porque la persona habla un idioma diferente, estás violando el artículo 6 de los derechos civiles de 1964. Entonces es muy importante que se tenga en cuenta esto. ¿Y quiénes lo violan? Todo aquel que recibe fondos federales. Si tú estás pagando tus impuestos, y muchos inmigrantes, y también los que no hablan inglés, también pagan impuestos. Si tú estás pagando impuestos y estás recibiendo un servicio público, te tienen que dar acceso lingüístico. Eso es lo que básicamente el artículo 6 dice. Ahora, la siguiente nos habla de la 14ª enmienda, que es la 14ª enmienda de la Constitución,
que dice que ningún estado promulgará ni aplicará ley alguna que restrinja los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos, ni ningún estado privará a ninguna persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal, ni negará a ninguna persona dentro de su jurisdicción la igual protección de las leyes. Y aquí el énfasis es ninguna persona. No se dejen distraer por la palabra ciudadanos. La palabra ciudadanos significa muchas cosas, ¿sí? Y en Estados Unidos el tema de ciudadanía está muy arraigado como tema de tener documentos. Pero en esta ley no es así. Cualquier persona que esté en Estados Unidos está protegida bajo la enmienda número 14 y puede estar de vacaciones. Tiene derecho a un debido proceso. Y hay muchas personas que lamentablemente, lo veo todos los días en los tribunales, que caen por ahí y no saben sus derechos en este sentido. La siguiente diapositiva nos habla de un decreto presidencial. Dice mejorar el acceso a los servicios para las personas con conocimientos limitados del inglés. Y aquí lo importante es acceso significativo. Entonces hablemos un poco del acceso. El acceso realmente tiene mucho que ver con tu posibilidad, y ahorita vamos a hablar un poco más de eso, de realmente llegar a un lugar. Por ejemplo, cuando hablamos del concepto de acceso tradicional, ¿sí? Que haya una rampa para que la persona entre, pero ¿qué pasa si hay una rampa que está a 45 grados? La persona probablemente no la pueda usar, ¿sí? O si el lenguaje de Braille está cubierto por una cubierta plástica donde la persona que esté ciega no pueda tocar los hoyitos, pues eso no es acceso significativo. Aquí empezamos ya a pensar, ok, ¿qué es lo que significa acceso y acceso significativo? ¿Cómo lo podemos expandir? ¿Sí? Y ahora otro concepto que vamos a expandir, que tiene que ver con el tema de inclusión, es el tema de competencia cultural. Yo me imagino que todos ustedes han escuchado hablar de competencia cultural, ¿sí? O de humildad cultural. La cultura sencillamente es un espacio para transmitir ideas, valores, pensamientos, emociones, ¿sí? Pero en todas las definiciones que existen hasta el día de hoy, por ejemplo, de competencia cultural, se asume que estas interacciones ocurren dentro de un mismo idioma, aunque como parte de la interseccionalidad se hable de que las personas hablan idiomas diferentes, nunca se tramita el hecho de qué pasa cuando una habla un idioma y la otra otro, ¿sí? Entonces ahí es donde en la siguiente diapositiva el idioma es clave para tramitar estos diálogos. Y el idioma es una clave para el acceso, para la justicia social y para la paz. Más bien diría yo, el acceso lingüístico tenemos que empezar a verlo como una clave para acceder a esos espacios, porque el acceso nos va a permitir tener más justicia social. De hecho, si las personas pueden acceder realmente a los servicios de salud como debe ser, o a los servicios de justicia, o a los servicios educativos, esto en sí es una demostración de justicia social. Y pues un camino hacia la paz. Y viniendo de Colombia, y como Charles decía, es algo que me apasiona también, que es la negociación y la resolución de conflictos. Realmente en el campo de la negociación y la resolución de conflictos todo está tramitado por el diálogo. No hay nada que tú puedas hacer para resolver un conflicto que no sea a través del diálogo. Siguiendo con la siguiente diapositiva, nada más como la representación gráfica de lo que le hace falta a la cultura o a los conceptos de competencia cultural, va a ser esa piecita de acceso lingüístico. Y ese, digamos, es el tema que, mi por qué. Ustedes vieron la charla de Simon Sinek hablando de los TED Talks. Simon Sinek habla de encontrar el por qué. Este es el por qué, ¿sí? Este es mi por qué, haciendo referencia, en mi caso, a tratar de ubicar esta pieza de acceso lingüístico dentro de estos conceptos. En este otro concepto que también está muy en boga, diversidad, equidad, inclusión. Y en Estados Unidos está muy en boga, no sé exactamente cómo será el caso aquí en Argentina, pero es un tema que se habla mucho, las organizaciones hablan mucho del tema de diversidad, equidad e inclusión, pero ocurre siempre hacia el interior de la organización, de la compañía, quienes contratamos, y eso está muy bien. Todo bien hasta ahí. Pero mi pregunta es, ¿cómo podemos hablar de este tema de diversidad, equidad e inclusión cuando no estamos pensando como empresa a quienes servimos? ¿Sí? Y si tenemos 26 millones de personas que no hablan el idioma, es muy probable de que sirvamos a alguna parte de esa población en algún momento, porque
Todas las personas necesitamos un médico, un odontólogo, algunas necesitaremos un servicio legal, todos necesitamos educación. Y en los servicios públicos, muchos de estos 26 millones de personas también van a necesitar el servicio. Entonces, ¿por qué ninguna empresa o ninguna organización, bueno, no voy a decir que ninguna, pero por qué no se ha pensado con suficiente profundidad el tema de acceso lingüístico? ¿Cómo hacemos presupuesto para incluir a las personas que no hablan el idioma dominante? ¿Cómo podemos hablar de inclusión si no estamos hablando de presupuestar para estas personas? Porque el tema siempre es, ay, pero contratar intérpretes, ay, pero es que eso es muy caro, pero una traducción, ay, no, pero es que eso va a salir muy caro. ¿Por qué no hicieron presupuesto? Entonces, esa es parte de la iniciativa que tengo, hay que pensar en esta población. No podemos asumir, como vimos en diapositivas pasadas, que sencillamente la obligación de ellos es hablar inglés y punto, se acabó, ahí se soluciona la cosa. No, hay que pensar en incluirlos. ¿Por qué? Va a haber mejores resultados, va a haber justicia social, etc. Entonces, la inclusión es otro tema que tenemos que expandir. Inclusión también tiene que ver con acceso lingüístico. Esto es lo que yo digo desde mi empresa. La diversidad, la equidad y la inclusión pueden conseguirse solo si todos tenemos acceso. Quería presentarles también, siguiente diapositiva, a este muchacho, que él fue el que dijo, se llama Arthur Chen, no sale el nombre ahí, pero él dice, la diversidad es un hecho, la equidad es una elección, la inclusión es una acción, la pertenencia es un resultado y yo le añadiría que el acceso es una decisión que todos podemos tomar. ¿Qué es la comunicación eficaz? Aquí la definimos como las personas con conocimientos limitados del idioma dominante que puedan tener igualdad de oportunidades de participar y disfrutar de los beneficios de un servicio, programa o actividad de una entidad pública. Y por hoy lo vamos a dejar por entidad pública, pero realmente esto debería expandirse a todos, empresa, privada, también deberían pensar en esto y yo estoy segura que muchas personas visionarias, como Charles, lo ven de esta manera también. La siguiente diapositiva, ahora sí hablando más de la accesibilidad, ¿cuál es el propósito de la accesibilidad y cómo lo hemos visto hasta hoy? En la siguiente diapositiva pues vemos que es parte de que cualquier persona que tenga una discapacidad también pueda cómodamente acceder a un servicio, que lo haga de una manera segura para que para que pueda sentirse como un igual y finalmente la accesibilidad tiene todo que ver con hacerte autónomo, para que seas autónomo. Aquí les hago yo la pregunta, ¿qué es una discapacidad? Si una persona que no habla el idioma dominante se podría considerar discapacitada, ¿cuál es la primera reacción que ustedes tienen? Si pónganse ustedes que fueron a Francia, no hablan francés, ¿estarían discapacitados? ¿Sí? ¿No? ¿Ok? ¿Alguna emoción fuerte con la respuesta sí o no? La reacción son múltiples, siempre hay una división y no estoy promoviendo nada específicamente, pero sí para los que hayan tenido como una reacción, bueno, esto no me hace discapacitado, que sea demasiado fuerte, podemos invitar a pensar cómo estamos viendo la discapacidad y por eso les hablaba al principio de que es importante que expandamos los temas, porque a lo mejor tenemos un prejuicio muy grande con lo que es ser discapacitado. ¿Y qué pasa? En Estados Unidos no se ve como una discapacidad, no estoy defendiendo que lo sea, pero el hecho nada más de que no sea considerada una discapacidad los deja sin cubrimiento en leyes importantes, porque las personas que no hablan inglés no tienen una legislación tan buena, por decirlo así, o tan eficaz como personas, por ejemplo, que tienen que son sordas sordas o se les dificulta oír. Ellos están protegidos bajo otra categoría. Entonces, nuevamente, no estoy abogando por ninguna opción, pero estoy indicando que en un momento de tratar de acceder a un servicio público, en ese momento tú no estás pudiendo hacerlo por una razón u otra y deberías poder hacerlo. En la siguiente diapositiva, entonces, voy a leer el concepto de discapacidad, que es bastante amplio, de la Ley para Estadounidenses con Discapacidades de 1990 y dice: una discapacidad es cualquier condición que dificulte a una persona a realizar determinadas actividades o interactuar con el mundo que le rodea. Estas condiciones o deficiencias pueden ser cognitivas, de desarrollo, intelectuales, mentales, físicas, sensoriales o una combinación de múltiples factores. Las deficiencias que causan discapacidad pueden estar presentes desde el nacimiento o producirse a lo largo de la vida.
Entonces, esta definición es tan amplia y por eso me gusta tanto que realmente la veo yo como una definición sin prejuicios. Realmente podemos estar en un momento de la vida en el que necesitamos de un acceso especial. Entonces, como les digo, aquí pongo cosas para pensar. Muchos de las preguntas abiertas que yo hago siguen como preguntas abiertas. No sé, o sea, no estoy proponiendo algo específico en este momento, sino pensar. Que pensemos. ¿Por qué? Porque hay personas que necesitan que nosotros pensemos diferente acerca de ciertos conceptos. Y bueno, siguiente diapositiva, sencillamente volver a traer otra vez la conversación a que el idioma puede servir como un ente opresor o otorgar libertad. En últimas, en la siguiente diapositiva, el autor Paulo Freire nos dice que la lengua interviene en la estructura misma de nuestro pensamiento y forma parte integral de nuestra capacidad para resolver problemas, por lo que es una importante fuente de poder. Entonces, cuando nos quitan el acceso lingüístico, pues tiene todo que ver con nuestra posibilidad de ser autónomos. Bueno, ahora sí, hablemos un poco de las soluciones. ¿Cómo implementamos este cambio cultural? Porque eso es en últimas lo que se está buscando y eso es en últimas lo que yo deseo, ver un cambio cultural al respecto de estos temas. En la siguiente diapositiva planteo la pregunta. Primero que todo, hablar de derechos en la siguiente diapositiva. Y ver el acceso lingüístico como lo que tiene que ver con los derechos. Y vamos a hablar de 3 tipos de derechos muy someramente. Esto es más para recordarme a mí misma cuáles son los 3 tipos de derechos. Pero están los derechos humanos, que son universales, y los derechos lingüísticos son universales y son inherentes a todos los humanos en el mundo. Son la base de la libertad, la justicia y la paz. Hay una organización que se llama Global Coalition for Language Rights, y recomiendo que sigan esa página, donde está la Declaración de los Derechos Lingüísticos, está traducida en múltiples idiomas. Muchas personas alrededor del mundo voluntarían en esta organización porque la idea es que esto se vuelva una cuestión mundial, porque como vamos a ver, a pesar de que yo traje el caso de estudio de los Estados Unidos, vamos a tratar de extrapolar todo ese conocimiento a qué es lo que pasa aquí con Argentina. Entonces, los derechos humanos, que son para todos los humanos, la siguiente. Los derechos civiles, que son otorgados y garantizados por gobiernos y varían de nación a nación y cambian a través del tiempo. Su propósito es el de proveer igualdad de oportunidad a la sociedad y a una protección igualitaria bajo la ley, como los derechos civiles de 1964, de donde viene el título 6 de la no discriminación por idioma diferente. En la siguiente diapositiva hablaremos ya más de los derechos constitucionales, que también cada país tiene derechos constitucionales, donde explicábamos un poco lo que pasa en los tribunales, por ejemplo, el derecho al debido proceso, eso es un derecho constitucional, y son las libertades que se le otorgan a un individuo desde la constitución de un país. Entonces, ¿cómo podemos mejorar el acceso? En la siguiente diapositiva primero. Conozcan sus derechos lingüísticos, porque en un mundo tan globalizado es posible que en algún momento ustedes estén viajando y necesiten este conocimiento, o, sin ir más lejos, aquí en Argentina me imagino que hay inmigrantes, ¿sí? Que hay idiomas indígenas y ahorita vamos a hablar un poco de eso. Y cómo podemos abordar estas poblaciones que pueden estar necesitadas en algún momento. El segundo paso podría ser investigar. ¿Y investigar qué? La normatividad de tu país con respecto al acceso lingüístico. Emplear intérpretes o traductores, esto es muy importante, profesionales, cuando el servicio que se ofrece es un servicio público. Utilizar la tecnología cuando sea necesaria. Hoy en día hay mucha tecnología que permite el acceso fácil a un intérprete profesional o a un traductor profesional también. Y cambiar la narrativa. ¿Se acuerdan lo que veíamos en la película de los niños? Es importante que cambiemos la narrativa. Esta película, después de que fue lanzada, recibió muchos premios y la gente la describe como algo tan lindo, como esos niños que ayudaron a sus papás y qué bonito es. Y resulta que todos en la industria del acceso lingüístico, la industria lingüística, nos enfurecimos porque dijimos, pero ¿qué es esto? Los niños no deberían estar haciendo eso, eso es trabajo profesional. ¿Cómo se cambia la narrativa ahí? Mostrando que estos niños están trabajando para profesionales que están liberando, por decirlo así, o renunciando a sus deberes éticos. Cada profesión humanística tiene su código de ética y en cada código de ética hay un canon que habla de la comunicación efectiva
Lo he revisado, pues obviamente en Estados Unidos del Código de Ética Médico, el Código de Ética de las Enfermeras, el Código de Ética de los farmacéutas, todos ellos, de las trabajadoras sociales, ¿sí? Todos, no se escapa ninguno, habla de la comunicación efectiva. Entonces tenemos que tener en cuenta eso para cambiar la narrativa y no ver ya la situación como un deber de un niño de proveer interpretación para un profesional. A este niño se le puede estar retraumatizando, puede haber muchas consecuencias nefastas para este niño. Y también para el que recibe la interpretación. Este niño tampoco tiene los estudios para saber cuál es el nombre apropiado de una enfermedad. Por ejemplo, yo me acuerdo tanto haber escuchado por primera vez la palabra retinoblastoma, y yo decía, permítame buscar qué es eso. Entonces yo me pongo a imaginar, me imagino, si yo era siendo un intérprete profesional, imagínense si uno tuviera la edad de este muchachito, 11 años, interpretar eso para un padre o para otro, para alguien de la familia. Y bueno, los efectos, vamos a ver que de implementar el acceso lingüístico y de llevar a cabo estas medidas es que vamos a mejorar los resultados de las comunidades multilingües, vamos a mejorar el rendimiento de los servicios, reducir los costos y definitivamente tener una sociedad más amplia. Ahora vamos a ver el tema en Argentina como tal. Evitemos decir entonces, o más bien les pregunto, ¿en Argentina hablamos castellano? ¿Lo ponen en duda? Sí, obviamente, pero realmente somos multilingües en Argentina. Acá les paso el mapa de todos los idiomas que se hablan en Argentina. Argentina, de cierta manera, está muy avanzado en el tema de inclusión lingüística porque hay muchos lugares donde se promociona la enseñanza bilingüe para que las personas que tienen idiomas indígenas no los pierdan, pero aprendan el castellano. Cosa que en Estados Unidos ha sido una lucha constante que se hable, o sea, que no se pierda el idioma o que se vuelva a aprender el español, el francés, otros idiomas. Entonces, aquí les dejo también la página para que puedan explorar sobre la legislación acerca de la discapacidad en Argentina. Y hay muchas leyes que hablan de accesibilidad, pero me dio risa que traté de llegar, siguiente diapositiva, traté de ir a uno de los enlaces y me salió esto, acceso denegado. Y yo, bueno, mucho por el acceso. Entonces, recordemos en la siguiente diapositiva que al cambiar la narrativa, primero estamos favoreciendo que las personas, o sea, bueno, déjenme retroceder un poco. Todas las personas que por alguna razón no hablan el idioma dominante probablemente tengan una historia como la de José, especialmente si se encuentran enfrente de un servidor público, de un sistema de salud, de un tribunal o de una escuela. Probablemente hayan sufrido racismo y discriminación, prejuicios implícitos, y esto realmente nos afecta casi a muchas personas. Hayan sido víctimas de desigualdades sistémicas, miedo a la deportación, esto ocurre en cualquier país, Europa, Estados Unidos, duras políticas de inmigración, o estén adquiriendo el idioma, etcétera. Entonces, cada vez que nosotros podamos, o sea, todas estas personas que además no tienen el idioma, al no brindarles acceso lingüístico, estamos retraumatizando a esa persona. Y yo lo veo en los tribunales todos los días. Estas personas, por lo menos en los tribunales de inmigración, que tienen que contar su historia de cómo llegaron allá, bueno, se les ofrece acceso lingüístico, pero muchas veces han pasado por miles de vicisitudes antes de que hayan podido, de que hayan estado en el tribunal. Entonces es un factor, solamente quiero que lo piensen como un factor. Siguiente diapositiva. Y ya para ir terminando, quiero dejarlos con esta frase inspiradora de nuestra magistrada, Ruth Bader Ginsburg, que es la frase que me inspira. Dice, si quieres ser un verdadero profesional, harás algo fuera de ti mismo. Algo para reparar desgarros en tu comunidad. Algo para hacer la vida un poco mejor para la gente menos afortunada que tú. Eso es lo que creo que es una vida con sentido. Vivir no para uno mismo, sino para su comunidad. Y en la siguiente diapositiva les dejo, lamentablemente esta es una de las frases que traducidas pierde un poco el juego de palabras, pero Amanda Gorman, que fue una poeta laureada hace unos años, dijo,
hemos aprendido que el silencio no siempre es paz y que las normas y nociones que siempre han imperado no siempre son justas. Y con esto les doy las gracias y abro el espacio para preguntas.